Durante siglos los maestros antiguos repetían que el cuerpo humano era un manuscrito infinito, escrito no con tinta, sino con respiración, energía y movimiento. Un códice viviente cuyos símbolos no estaban grabados en piedra ni en pergaminos, sino ocultos en zonas tan cotidianas que la mayoría nunca las mira con verdadera atención. La respiración, decían, era el lenguaje original del alma, la primera palabra que pronuncia el ser humano al nacer y la última que deja escapar cuando su viaje termina. Pero esa respiración, que todos creemos entender, es en realidad un misterio profundo. No está confinada en el pecho ni encerrada en los pulmones. Tampoco es un proceso puramente automático. Es un puente, una comunicación constante entre el cuerpo, la emoción y la conciencia. Sin embargo, lo que pocos saben, y lo que los antiguos se dedicaron a estudiar con una obsesión casi sagrada, es que ese puente se puede manipular, abrir, dirigir o calmar desde un lugar inesperado, los dedos de la mano. Para ellos, las manos no eran solo herramientas físicas, eran instrumentos espirituales, antenas energéticas capaces de recibir y enviar señales que transformaban el interior. Y dentro de esas manos, los mudras, los gestos sutiles que se hacen uniendo ciertos dedos, eran considerados auténticos sellos, llaves secretas que podían despertar estados de calma, concentración, claridad mental, sueño profundo o energía renovada. Parece magia, pero no lo es. Es biología, emoción y espiritualidad entrelazándose en un mismo punto. Cuando alguien te dice, une tu pulgar con tu dedo medio y verás que la respiración se queda en el pecho. Une el pulgar con el anular y la respiración caerá al abdomen. No te está proponiendo un truco ingenuo, te está ofreciendo una vía de acceso directo al sistema nervioso. Es una puerta hacia el interior, una de las pocas que todavía están abiertas para cualquiera, sin necesidad de técnicas complejas, sin rituales interminables, sin años de entrenamiento. Lo sorprendente es que esta llave se ha transmitido de forma silenciosa durante siglos, casi en secreto, como si los maestros supieran que el ser humano tiende a olvidar aquello que no puede ver. Y sin embargo, basta probarlo durante unos segundos para sentir cómo cambia tu respiración, cómo desciende o asciende, cómo el cuerpo reacciona instantáneamente, como si solo hubiera estado esperando que hicieras ese pequeño gesto para reorganizarse desde dentro. No es sugestión, no es imaginación. Es el cuerpo respondiendo a uno de sus propios códigos internos, uno que siempre estuvo ahí, aunque nadie te lo hubiera revelado hasta ahora. Y hay algo más. Cuando la respiración cambia, cambia todo lo demás. Cambia el ritmo del corazón, cambia el nivel de cortisol, cambia la actividad cerebral, cambia la percepción de la amenaza, cambia la manera en la que procesas la tristeza o la ansiedad, cambia la calidad del sueño, cambia la forma en que tu mente enfrenta el día, cambia el modo en que te hablas a ti mismo, cambia incluso tu capacidad para tomar decisiones. La respiración no es un mero acto fisiológico, es el timón invisible del barco interior. Por eso este capítulo merece tu atención completa. No es un video más, no es una curiosidad. Es una llave que te pertenecía desde el principio, una llave olvidada que puede devolverte calma en segundos, que puede ayudarte a dormir cuando la mente se convierte en un ruido interminable, que puede devolverte al presente cuando todo parece demasiado grande, demasiado rápido o demasiado duro. Es una herramienta ancestral que funciona tanto si crees en ella como si no, porque está inscrita en tu propio sistema nervioso. Hoy vas a descubrir el lenguaje secreto de tus dedos. Vas a entender por qué un gesto tan pequeño puede revelar tanto. Y cuando llegues al final de este viaje, sabrás que el cuerpo
no es un enemigo difícil, ni un misterio insondable, sino un aliado extraordinario que solo espera que aprendas a escucharlo. Antes de continuar, suscríbete, porque lo que vas a aprender hoy forma parte de un conocimiento tan antiguo que casi se perdió en el tiempo. Y tú estás a punto de recuperarlo. Desde hace miles de años, los maestros de distintas tradiciones han repetido la misma idea envuelta en lenguajes diferentes. El cuerpo humano es un territorio sagrado, lleno de puertas invisibles. No es un mecanismo simple, ni un conjunto de órganos desconectados, sino un sistema de ríos, corrientes, impulsos y resonancias que atraviesan cada célula y responden a señales que la mente consciente ni siquiera percibe. La mayoría de las personas cree que controla su cuerpo a través de la fuerza o de la voluntad, pero los antiguos sabían que los verdaderos mandos no están en los músculos ni en los pensamientos. Están escondidos en gestos tan sutiles que casi parecen insignificantes. Y uno de los más poderosos está en las manos. Las manos son, quizá, el instrumento más antiguo del ser humano. Con ellas cazamos, construimos, acariciamos, escribimos, creamos y destruimos. Pero más allá de sus funciones visibles, tienen una capacidad que durante siglos fue considerada casi mágica. Pueden modificar la respiración, no solo porque tapen la boca o el pecho, sino porque contienen puntos de sensibilidad extrema que están conectados directamente con el cerebro y con el sistema nervioso profundo. Cada dedo es una antena, cada articulación es un receptor. Cada contacto entre dos yemas envía una señal distinta que modifica la postura, el tono muscular y el ritmo del aire que entra y sale del cuerpo. Cuando unes el pulgar con el dedo medio, no estás haciendo un gesto casual. Estás cerrando un pequeño circuito nervioso que activa la parte del cuerpo relacionada con la proyección, la presencia y la vigilancia suave. Este circuito, al activarse, eleva ligeramente la respiración hacia el pecho, como si el cuerpo se preparara para observar, para interactuar, para estar atento. La energía asciende, la mente se enfoca, el pecho se abre, y aunque puedas pensar que es imaginación, basta mantener ese gesto unos 20 segundos para notar que la respiración ya no cae al abdomen. Se queda suspendida en el centro, protectora, lúcida, firme. Pero cuando unes el pulgar con el anular, el efecto cambia por completo. Es como si el cuerpo interpretara de inmediato una orden ancestral. Bajar, soltar, descender. La energía deja de subir y se hunde hacia el abdomen, arrastrando con ella tensiones, emociones acumuladas y pensamientos que se habían quedado atrapados en el pecho. Este gesto activa una respuesta distinta en el sistema nervioso, una respuesta que los antiguos describían como la entrada al reposo del espíritu y que hoy la ciencia reconoce como estimulación del sistema parasimpático. La respiración se profundiza sin que lo intentes. El aire llega más abajo, el cuerpo se ablanda, el ritmo interno cambia, la mente deja de pelear. Es fascinante pensar que esta sabiduría se transmitió durante siglos sin necesidad de una teoría científica moderna. En templos, retiros, monasterios y escuelas ocultas, los maestros enseñaban a los discípulos a observar su respiración y a descubrir que era posible controlarla desde los dedos. Para ellos, los mudras no eran adornos religiosos ni posturas estéticas. Eran llaves, mecanismos precisos, diseñados para abrir estados interiores concretos. Algunos mudras encendían el fuego interno, otros facilitaban la concentración, otros desactivaban el miedo, otros ayudaban a limpiar tensiones profundas del alma. Y, sin embargo, este conocimiento se mantuvo en silencio durante siglos, no porque fuera secreto de forma deliberada, sino porque la gente dejó de mirar sus propias manos con curiosidad. Se acostumbró a respirar sin consciencia,
a vivir en la superficie del cuerpo, a ignorar los mensajes que la respiración llevaba décadas enviando sin que nadie los escuchara. Pero el cuerpo nunca olvida. Siempre está dispuesto a responder cuando lo invitamos de la manera correcta. Por eso, cuando pruebas estos gestos, sientes algo inmediato. Tu biología reconoce la señal. El cuerpo, sin necesidad de palabras, entiende la orden. La respiración cambia porque tú cambias la llave que la gobierna. Y lo más poderoso es darse cuenta de que esto siempre estuvo disponible para ti. No hace falta un templo, ni incienso, ni un maestro. Solo tus dedos, solo tu respiración, solo tú. Lo que estás a punto de descubrir a lo largo de este capítulo no es una técnica moderna ni una moda pasajera. Es uno de los lenguajes más antiguos del cuerpo humano. Un lenguaje que se perdió, pero que ahora vuelve a ti con una sencillez que sorprende y con una profundidad que transforma. Si en el primer bloque abrimos la puerta antigua que conecta los dedos con la respiración, en este segundo vamos a entrar en un territorio que durante siglos fue considerado casi sagrado, el del nervio vago. Los antiguos no lo llamaban así, por supuesto. No tenían el lenguaje anatómico que tenemos hoy, pero habían observado algo que la ciencia moderna solo confirmó hace algunas décadas. Existe un hilo profundo, silencioso y misterioso que recorre el cuerpo desde el cerebro hasta los órganos internos. Un hilo que decide si vivimos en calma o en alerta, si respiramos profundo o entrecortado, si nuestro corazón late con firmeza o con miedo. Ese hilo es el nervio vago, y su función es tan esencial que sin él, la vida emocional se convertiría en una tormenta sin control. Lo fascinante es que el nervio vago no actúa solo. Es parte del sistema parasimpático, esa parte del cuerpo que se encarga de apagar la alarma interna, de decirnos, estás a salvo. Cuando este nervio se activa, el corazón disminuye su ritmo, el diafragma desciende con suavidad, la respiración se vuelve más lenta y profunda, los músculos sueltan sus nudos invisibles, y la mente, que antes giraba como una rueda loca, empieza a aquietarse. Pero lo que casi nadie imagina es que este nervio responde a estímulos increíblemente sutiles, tan sutiles como la presión entre dos dedos. Durante siglos, los maestros de respiración describieron efectos que hoy entendemos con una claridad casi científica. Decían que al unir el pulgar con el anular, la energía desciende hacia la tierra, que el espíritu baja a su casa, que el cuerpo se coloca en modo de reposo profundo. Y aunque el lenguaje parece poético, lo que estaban describiendo era la activación del nervio vago. El gesto del anular envía una señal al sistema nervioso que produce un cambio fisiológico inmediato. Disminuye la frecuencia cardíaca, baja la tensión interna y el cuerpo entra en un estado de regulación. Es un interruptor natural para calmar el sistema. Pero, ¿cómo es posible que algo tan pequeño como la unión de dos dedos tenga un efecto tan grande? La explicación se encuentra en la enorme cantidad de receptores sensoriales que tenemos en las manos y en las conexiones que esos receptores mantienen con el tronco encefálico. La mano no es una simple extremidad, es un centro de comunicación directa con el cerebro. Cada vez que presionas una yema contra otra, estás enviando un mensaje que viaja a través de vías nerviosas muy antiguas, diseñadas para interpretar el tacto como información crucial. El cuerpo escucha ese mensaje, lo interpreta y responde. Cuando unes el pulgar con el dedo medio, activas una parte del sistema que favorece la atención, la presencia y la preparación. Es un gesto que mantiene al cuerpo despierto sin generar estrés, atento sin sentirse amenazado. Pero cuando unes el pulgar con el anular,
activas la otra mitad del equilibrio, la relajación profunda. Y en ese descenso de la respiración hacia el abdomen se produce una de las respuestas más hermosas del sistema humano, la liberación emocional. Porque el nervio vago no solo regula la respiración, también regula la forma en que procesamos las emociones. Cuando está activo, las emociones se pueden digerir. Cuando está inactivo, se quedan atrapadas, girando en círculos dentro del pecho. Por eso tantas personas sienten angustia, opresión o miedo sin saber por qué. Su respiración está demasiado alta, su cuerpo demasiado tenso, su vago demasiado dormido. El mudra del anular despierta esa vía profunda, y ahí ocurre el milagro silencioso. El cuerpo recuerda cómo soltar, recuerda cómo calmarse, recuerda cómo volver al estado natural al que estaba diseñado para regresar después de cada tormenta. Y si esto te parece sorprendente, imagina cómo lo interpretaron los antiguos. Para ellos, este gesto no era una técnica fisiológica, era una llave espiritual. Creían que al bajar la respiración al abdomen, el alma regresaba a su centro, que al activar ese circuito, se abría una puerta hacia la verdadera calma interior. Y tenían razón, aunque no lo explicaran con términos modernos. Hoy sabemos que estimular el nervio vago no solo calma la mente, sino que mejora el sueño, reduce la ansiedad, regula la digestión, disminuye la inflamación interna y ayuda a que el cuerpo se recupere más rápido del estrés. Es una medicina silenciosa, una medicina que siempre estuvo en tu mano, literalmente. Por eso este segundo bloque no es solo explicación, es revelación. Te muestra que el cuerpo lleva siglos esperando que recuerdes cómo funciona, que no necesitas complejas herramientas exteriores para volver a la calma, que no estás roto, solo desconectado, y que reconectar empieza con algo tan simple como juntar dos dedos y permitir que la respiración regrese a su hogar natural. Hasta ahora, hemos comprendido cómo el nervio vago responde de forma casi milagrosa a los gestos que hacemos con los dedos. Ahora vamos a entrar en un terreno aún más profundo, el de las emociones. Porque las emociones no son solo impulsos pasajeros, ni estados mentales, ni caprichos de la psicología. Son movimientos del cuerpo, son respiraciones atrapadas o liberadas, son tensiones que ascienden o descienden, son corrientes internas que buscan un cauce. Y cuando ese cauce se bloquea, la emoción se transforma en ansiedad, tristeza, ira o agotamiento. Los antiguos lo sabían. Por eso decían que la respiración era el mensajero del alma, que cuando respirabas desde el pecho, estabas diciendo: actúa, reacciona, defiéndete, mientras que cuando respirabas desde el abdomen, estabas diciendo: suelta, acepta, comprende. Esta sabiduría, tan simple y tan profunda, explica por qué los mudras funcionan como llaves emocionales, porque cambian el tipo de respiración, y la respiración cambia el tipo de emoción que el cuerpo es capaz de procesar. Imagina por un momento una emoción fuerte, la angustia, esa sensación que sube por el pecho como un nudo áspero, como un puño invisible que aprieta por dentro sin piedad. La angustia es una respiración que quiere descender, pero se queda atrapada. Es un aire que el cuerpo quiere soltar, pero que no encuentra la salida. ¿Qué ocurre cuando unes el pulgar con el anular? De repente la respiración cae. El cuerpo entiende que puede exhalar más profundo. Y lo que antes era un nudo se convierte en un peso que baja. No desaparece de golpe, claro, pero cambia de estado. Se vuelve manejable, se vuelve humano. Ahora imagina otra emoción, el miedo. Ese temblor interior que sube hacia la cara, que acelera el corazón, que hace que el aire se vuelva rápido, corto, superficial. El miedo no vive en el abdomen, vive en el pecho. Se alimenta de respiraciones pequeñas.
se sostiene gracias a la alta tensión del cuerpo. Pero cuando unes el pulgar con el anular, no estás diciéndole al cuerpo que deje de tener miedo. Estás diciéndole que cambie de escenario. El cuerpo obedece. Baja la respiración. El miedo pierde su alimento. Y en ese desplazamiento se rompe el ciclo. Lo que era una ola gigante se vuelve un oleaje tranquilo. La emoción se redimensiona. Pero no todas las emociones descienden. Algunas, como la desmotivación o la falta de energía, necesitan lo contrario: ascenso. Por eso existe el mudra del pulgar con el dedo medio. Ese gesto eleva la respiración hacia el centro del pecho. Da claridad, da dirección, enciende una chispa interna que quizás estaba apagada. Es un gesto para despertar, para tomar decisiones, para recuperar foco cuando la mente se queda en blanco o atrapada en pensamientos circulares. Los antiguos maestros decían que este mudra enciende la lámpara del corazón, una metáfora poética que hoy podríamos traducir como activación ligera del sistema simpático sin caer en el estrés. Lo increíble es que, sin saberlo, muchas personas ya utilizan estos mudras de forma espontánea cuando sienten emociones intensas. Algunos se frotan los dedos, otros los entrelazan, otros presionan una yema contra otra sin darse cuenta. El cuerpo busca sus propias llaves, intenta abrir sus propias puertas. Pero cuando aprendes a hacerlo de manera consciente, el efecto se multiplica. Ya no es un gesto nervioso, es una herramienta. Ya no es una reacción automática, es un acto de autorregulación. Los mudras no eliminan las emociones, ninguna práctica honesta lo hace, pero las transforman, las vuelven inteligibles, les permiten moverse. Y una emoción que se mueve no hace daño. Duele más cuando se estanca, cuando se queda atrapada, cuando se repite sin salir, cuando el cuerpo no encuentra el camino para liberarla. Por eso tantas personas sienten que están cargando demasiado, que sus emociones pesan más de lo que deberían, que un simple día se convierte en una lucha interna. No es falta de fuerza, es falta de herramientas. La emoción no es el problema es no tener una vía para procesarla. Este bloque revela algo esencial. El cuerpo no te pide que reprimas nada, te pide que lo acompañes. Y los mudras son precisamente eso, acompañamiento. Son gestos que equilibran, que abren, que permiten que la emoción encuentre su cauce natural. Son recordatorios silenciosos de que la calma no se conquista desde fuera, sino desde dentro. Desde un gesto tan pequeño que cabe entre dos dedos, pero tan poderoso que puede cambiar todo lo que sientes. Hay un momento que todos hemos vivido, aunque lo describamos con nombres distintos. Ese instante en el que la mente empieza a acelerarse, el pecho se endurece como una coraza, la garganta se estrecha, las manos se tensan, y el cuerpo entero parece entrar en una especie de campo de batalla invisible. Es el instante en el que la emoción ya no es emoción, sino corriente eléctrica. El instante en el que la ansiedad, el miedo, el estrés o la sobrecarga del día comienzan a tomar el control. A veces ocurre por una preocupación, a veces por una noticia inesperada, a veces por un pensamiento que aparece sin pedir permiso y se queda girando en la cabeza como un eco interminable. Sea como sea, ese instante es el punto crítico donde la tormenta interna se enciende. Lo que la mayoría no sabe es que este instante también es el mejor para intervenir. Es el punto exacto donde el cuerpo todavía está dispuesto a obedecer, donde la mente aún no ha perdido completamente la capacidad de volver a la calma. Y aquí es donde entra el ritual de los 60 segundos. Un ritual tan simple, que parece imposible y tan poderoso, que sorprende incluso a quienes no creen en nada que no se pueda medir con instrumentos. El ritual comienza con un gesto,
pero no un gesto cualquiera. El mudra del pulgar con el anular. Ese contacto, tan pequeño y tan silencioso, activa una cadena de respuestas que viajan por el sistema nervioso como una ola cálida. Es como encender una lámpara en un cuarto oscuro. El cuerpo sabe exactamente qué hacer cuando recibe esa señal. Bajar la respiración, soltar tensión, aflojar el pecho, permitir que la energía descienda. Pero el gesto solo es la llave. Lo que hace que el ritual funcione es la forma en que acompañas esa llave. Cuando unes el pulgar y el anular, la primera exhalación dice más que cualquier palabra. No hace falta forzarla. Simplemente ocurre. Tu cuerpo suelta un poco, luego otro poco, y otro, como si se hubiera estado preparando para ese momento desde hacía horas. La respiración desciende hacia el abdomen, no porque lo obligues, sino porque el gesto abre ese camino. Y a partir de aquí empiezan los 60 segundos, que cambian todo. Durante los primeros 10 segundos, el pecho baja lentamente su guardia. La tensión en la parte superior del cuerpo, que antes parecía una coraza, empieza a fracturarse. El aire entra más profundo. La mente se queda observando, casi desconcertada, sin saber si todavía debe pelear o rendirse. Entre los 10 y los 30 segundos, ocurre el punto más importante. El sistema parasimpático, ese guardián silencioso del equilibrio interior, toma el mando. El corazón baja unas pocas pulsaciones. El diafragma se mueve con más soltura. La respiración se hace más pesada, más amplia, más verdadera. Y aunque por fuera parezcas igual, por dentro el clima empieza a cambiar. A partir de los 30 segundos, la tormenta pierde fuerza. La emoción ya no explota. Respira. Ya no domina. Se vuelve cuerpo. Ya no te habla desde la urgencia. Te habla desde el movimiento. La mente, que antes estaba saltando entre pensamientos, encuentra por fin un punto donde apoyarse. Ese punto es la respiración profunda. Entre los 40 y los 60 segundos llega el efecto más profundo, la claridad. No una claridad intelectual, sino una claridad corporal, una sensación de estoy aquí, estoy regresando, estoy en mí. Es un tipo de presencia que no se puede fingir ni fabricar. Solo aparece cuando el cuerpo por fin se siente seguro, cuando entiende que el peligro era interno, no externo, cuando reconoce que no necesita seguir luchando. Y entonces, en los 60 segundos finales, ocurre lo que los sabios antiguos describían como el descenso del espíritu a su morada. No es una frase poética, es literalmente lo que sientes, el alma sentándose dentro del cuerpo otra vez, el retorno, el silencio, la sensación de haber encontrado el suelo. Este ritual no es magia, pero parece magia. No es psicología, pero regula la mente. No es espiritualidad clásica, pero abre el corazón. Es una herramienta que puedes usar cuando nadie te ve, cuando estás en público, cuando estás conduciendo, cuando estás a punto de dormir o cuando estás a punto de estallar. No depende de tu fe ni de tu estado emocional. Depende solo de que juntes 2 dedos y permitas que el cuerpo haga lo que sabe hacer, regresar a su centro, una y otra vez. El ritual de los 60 segundos no te promete una vida sin tormentas. Te promete algo mejor, la certeza de que siempre podrás atravesarlas. Dicen los grandes maestros que el último aprendizaje del ser humano no es la fuerza, ni la inteligencia, ni la sabiduría exterior. Es el retorno, el regreso al propio cuerpo, el reconocimiento de que la calma verdadera nunca estuvo escondida en técnicas complejas, ni en rituales grandiosos, ni en templos lejanos, sino en gestos tan simples que casi parecen una broma del destino. Gestos como juntar un pulgar con un anular. Gestos que parecen insignificantes, hasta que los sientes en lo más profundo.
Después de recorrer estos 4 bloques, quizá ya lo notas. Tu cuerpo entiende más de lo que tú crees. Tu respiración tiene más memoria de la que imaginas. Y los mudras, lejos de ser símbolos exóticos o reliquias culturales, son herramientas que apelan directamente a esa memoria antigua, a esa sabiduría interna que llevas cargando desde antes de poder hablar. Porque el cuerpo recuerda. Recuerda los momentos en los que respiró profundo. Recuerda cuando pudo soltar sin miedo. Recuerda cuando una emoción se transformó en alivio y no en peso. Recuerda cuando el corazón bajó su ritmo y las ideas se calmaron como un lago después de la lluvia. Y cada vez que unes esos dedos, estás tocando ese recuerdo. Estás diciendo, sin palabras, estoy listo para volver. Volver al centro. Volver al ritmo natural. Volver a esa sensación de seguridad que no depende del mundo exterior, sino del interior. Durante mucho tiempo, la humanidad creyó que la calma era un lujo, un privilegio reservado a quienes tenían vidas fáciles o mentes disciplinadas. Pero la calma no es un lujo, es un derecho biológico. Está escrita en los nervios, en la respiración, en la estructura misma del cuerpo. Lo que ocurre es que hemos olvidado cómo acceder a ella. Hemos vivido demasiado tiempo acelerados, sobresaltados, desconectados de nuestra propia base, atentos a 1000 cosas, excepto a la única que sostiene todas las demás, la manera en que respiramos. Y quizá ese sea el mayor regalo de los mudras. Recordarnos que no necesitamos dominar todo para recuperar el control. Que no necesitamos cambiar el mundo para cambiar nuestro estado. Que el cuerpo sabe regresar al equilibrio si le damos la señal adecuada. Una señal tan pequeña que cabe entre 2 dedos. Una señal que puedes usar en cualquier momento, en cualquier lugar, sin que nadie lo note, sin necesidad de explicarle al mundo lo que estás sintiendo o lo que estás atravesando. Imagina por un instante todo lo que has vivido. Las noches en las que el sueño no llegaba, porque la mente era un río turbulento. Los días en los que la ansiedad se quedaba pegada al pecho como un peso invisible. Las discusiones que te dejaron sin aire. Las emociones que no supiste dónde colocar. El cansancio emocional que nadie vio. Y pregúntate, ¿cuántas de esas cargas cambiaron simplemente porque tu respiración no tenía un cauce? ¿Cuántas tormentas habrían sido más pequeñas si hubieras tenido una herramienta como esta? Hoy ya la tienes. Y lo hermoso es que no viene del exterior. No depende de un objeto, ni de una tecnología, ni de una práctica complicada. Viene de tu propia mano, de tu propio cuerpo, de un gesto que puedes hacer incluso con los ojos cerrados, incluso en plena oscuridad, incluso cuando la vida parece perder forma. Por eso este cierre no pretende ser una conclusión, sino una apertura, una invitación a que uses lo aprendido no como un truco ocasional, sino como un modo de relacionarte contigo mismo, una forma de recordarte que no estás solo, que tu cuerpo está contigo, que tu respiración siempre ha sido tu guía más fiel, y que los mudras no son otra cosa que un recordatorio de esa alianza antigua entre tu alma y tu carne. De ahora en adelante, cuando sientas que la emoción te supera, cuando el miedo suba por el pecho, cuando la tristeza se quede suspendida sin salida, cuando necesites dormir, cuando necesites claridad, cuando necesites bajar al suelo, recuerda esta llave. Recuerda que basta unir 2 dedos. Recuerda que la tormenta no es más fuerte que tu capacidad de regresar al centro. Esta biblioteca ancestral guarda muchas otras llaves como esta. Llaves sencillas, profundas, reveladoras. Si quieres seguir explorándolas, si quieres que siga guiándote por los secretos del cuerpo y del alma, suscríbete, porque el viaje apenas comienza.
y lo que viene te va a sorprender más de lo que imaginas. Hasta el próximo capítulo.